¿Cómo recibir los cumplidos con gracia? Usamos cumplidos casi a diario, pero ¿por qué exactamente los damos? Los cumplidos están destinados a hacer que la gente se sienta mejor, lo que crea comodidad y simpatía. Si alguien tiene un nuevo corte de pelo, un cumplido será como una inyección a su autoestima. Se sentirá mejor sobre sí mismo y tendrá mejores sentimientos hacia ti. Los cumplidos son egoístas hasta cierto punto, pero en la práctica, aceptar y recibir cumplidos no es un proceso fácil. Piensa en el último cumplido que diste o recibiste. ¿Qué pasó después de que fue dado? Las personas a menudo no saben cómo manejar los cumplidos y llegan a sentirse incómodas cuando los enfrentan. Vivimos en sociedades que son muy pasivas y de bajo perfil, por lo que esto no es una sorpresa. Probablemente la respuesta fue algunas de las siguientes. Falsa modestia. Oh, ¿mis músculos? Acabo de empezar a ir al gimnasio, y al parecer está funcionando. Torpe tartamudez. ¿Te refieres a mis bíceps? Gracias, supongo. Negación rotunda. ¿De qué estás hablando? Soy gordo, feo y no estoy en forma. Estás ciega. Evocación de una profunda inseguridad. ¿Estoy en forma? No sé. Yo solía ser un niño gordo, y nunca me he visto realmente atractivo o merecedor de nadie. Reconocimiento directo. Oh, gracias. ¿En qué estábamos? Cada tipo de respuesta tiene sus implicaciones negativas. Solo el último ejemplo no descarrila la conversación, pero de igual forma hace que ambas partes se sientan extrañas al ser positivas. Como podemos ver, los elogios o cumplidos pueden detener completamente una conversación y hacer que la gente se aleje en lugar de seguir hablando. Las razones de esto son varias, pero en algunos casos, la gente ni siquiera es capaz de reconocer que lo que la otra persona dijo fue un cumplido. ¿Están felicitándome por algo que no me importa? ¿Por qué dijeron eso? Ese es el resultado de una sociedad sarcástica, por lo que no es sorprendente que ocurran momentos incómodos. Las personas conversan entre sí por un número muy pequeño de razones, por entretenimiento, por información o por placer. La falta de capacidad para tomar un cumplido puede destruir fácilmente cualquiera de estos tres propósitos. ¿Cómo tomar un cumplido con gracia y mantener el flujo de una conversación? Elogiar el cumplido. Cuando alguien te haga un cumplido, cree en él, cree que es genuino y que la persona no está tratando de socavarte, ser sarcástico o simplemente ser malicioso. Deja ese análisis innecesario, porque afectará tu capacidad de recibir el elogio de una manera genuina y saludable. ¿Cómo puedes aceptar el elogio con gracia? Simplemente haciendo otro cumplido. Steve, tu corte de pelo te hace parecer un modelo de Benetton. Dios mío, eres una halagadora hija del sol. Steve, jugaste muy bien ese partido. Sofía, eres una chica divertida y el último punto fue para ti. Steve, esos son unos zapatos encantadores. Michelle, observadora es tu segundo nombre. Steve, tienes el cuerpo de un Adonis moderno. Victoria, tus comparaciones son lo mejor de mi semana. Elogiar el cumplido te permite evitar todas las implicaciones negativas y suposiciones que la gente experimenta al recibir un cumplido. Por ejemplo, si estuviera de acuerdo en que mi corte de pelo me hace ver guapo como James Dean, sería un poco arrogante, ¿no? Por otro lado, si lo negara, sería un poco frustrante para quien realiza el cumplido. Y así. De esta forma, al elogiar el cumplido, evitas todas las trampas que atascan la conversación. Al elogiar el cumplido aceptas el cumplido inicial, de modo que la persona se siente validada, y al mismo tiempo no tienes que ocuparte de conversar sobre ello, lo que a menudo es la parte incómoda. Este truco también inyecta otro elemento positivo en la conversación. En lugar del malestar potencial y la negatividad, compartes el centro de atención y conviertes un simple cumplido en una situación de ganar-ganar.